Al volver por el resto de esta hora, ¿es posible que exista ya una vacuna contra el VIH-Sida? ¿Se puede prevenir este virus? Nuestros invitados responden en instantes por el resto de Cara. No se me vaya. Bueno, pues aquí estamos con la doctora Paula y en Washington, D.C. nos acompaña el médico oncólogo Elmer Huerta. Es una cara súper familiar de nuestra casa, nuestro corresponsal médico, el doctor Elmer Huerta. Doctor Huerta, bienvenido a Cala una vez más. Buenas noches, Ismael. Buenas noches a los invitados. Buenas noches a todos. Qué gusto estar contigo. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Bueno, antes de comenzar quisiera que aclaráramos dos premisas importantes para entender el tema de hoy. Doctor Huerta, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? VIH es el nombre que se le da al virus, Ismael. Es el virus de inmunodeficiencia adquirida, que fue el que originó todo este problema en el año, al principio de los años 80 y que luego fue descubierto ya en el 1985. Es el nombre del virus, virus de inmunodeficiencia humana. Este virus es capaz de infectar al ser humano y luego de un periodo largo de latencia, que va aproximadamente 10 años, ya produce una enfermedad porque el virus ha destruido tanto el sistema de defensa del organismo que microbios externos provocan daños irreparables en el enfermo y eso se llama entonces ya el AIDS o el SIDA. Entonces el VIH es el nombre del virus que provoca una infección prolongada sin síntomas que termina en lo que se llama el SIDA y eso es lo que es la diferencia. Muy bien, y yo creo que muchas veces hemos hablado en este programa, no solo los días del 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, sino a lo largo de todo un año. Por eso me encanta estarlo haciendo en marzo y aprovechar la visita del doctor y la doctora Paula. Doctora Paula, ¿cómo se contagia el VIH? Ya el doctor nos dijo que es el virus, pero ¿cómo lo contagiamos? Hay varias formas de contagio. Más que todo es a través de transmisión sexual, pero también puede haber transmisión por usar drogas intravenosas. También se puede transfusiones sanguíneas, pero ya eso no ocurre tanto. Y todos tipos de sexo, porque a veces la gente piensa que diferentes tipos de sexo no se va a transmitir. Eso es una idea que algunos pacientes o algunas personas tienen. Sexo y orientación sexual también, ¿no? Correcto. No necesariamente, pero hay unos grupos que diferentes orientaciones sexuales que tienen más alto riesgo por el tipo de relaciones sexuales que tienen, pero todo tipo de sexo pudieras contagiarte con la enfermedad. Doctor, usted lleva más de 10 años trabajando e investigando la posibilidad de una vacuna preventiva contra el VIH. Yo sé que 10 años o más de 10 años es difícil de resumir en televisión en pocas palabras, pero ¿qué lo hizo usted iniciarse y tratar de encontrar una vacuna para prevenir este virus? Bueno, yo empecé vi mi primer paciente con VIH en 1982 y el último paciente lo vi antes de salir de Houston. O sea que he tenido la oportunidad de ver esta enfermedad desde la época en que no sabíamos qué era. Después sabemos que es un virus. No hay tratamiento. Hay una droga que funciona. Hay 2 drogas. Ahora hay muchas drogas. Y a lo largo de todo ese paso, la pregunta fundamental desde que se descubrió el virus era la posibilidad de generar una vacuna preventiva. Y soy un convencido de que en el mundo, en los países en vías de desarrollo, en nuestros países, en las sociedades necesitadas, la vacuna es realmente la solución de este problema. No ha sido fácil, pero creo que todos tenemos, los que hemos estado envueltos en este campo, tenemos la convicción de que tenemos que lograr esta meta, porque de otra manera el suplicio que esta enfermedad ha infligido en la humanidad se multiplica y continúa multiplicándose. Doctor Huerta, hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor, y esta respuesta vamos a escucharla del doctor Ríos un poquito más adelante, si realmente ya él tiene la vacuna, se ha patentado, si esta vacuna ya se ha aprobado y efectivamente podríamos tenerla al servicio de los que la necesiten en un futuro cercano, pero cuando hay enfermedades de este tipo, mucha gente sospecha de que incluso no es conveniente que haya una vacuna al principio porque las farmacéuticas viven de estos otros medicamentos que no previenen una enfermedad, sino que la tratan una vez que se desarrolla. Entonces,
La medicina y la industria farmacéutica, ¿hasta dónde es un matrimonio que no representa los mismos intereses, el tema de salud? Bueno, es una pregunta importante, muy importante, Ismael, pero la respuesta no es fácil. En realidad, mira, existe obviamente todo un matrimonio, podríamos decir, entre lo que es la enfermedad y la industria farmacéutica, porque en nuestro tipo de medicina, la industria farmacéutica provee las medicinas, provee las vacunas, provee todos los insumos para que controlemos muchísimas enfermedades. Pero eso es un hecho. Pero decir, por ejemplo, de que la industria a propósito, como que posterga cierto tipo de acciones para ganar por aquí, por allá, no hay prueba de eso y la verdad es que yo no creo que eso suceda. Lo cierto, ahora, hay algunas cosas, es cierto también que enfermedades, por ejemplo, que son de gente muy pobre o que no provocarían muchas ganancias, son un poco descuidadas, también eso es cierto y para eso los gobiernos tienen que preocuparse de estimular, digamos, la producción de esas cosas. Pero es muy delicada, digamos, esta situación, pero yo me atrevería a decir de que la industria a propósito postergue o relegue el desarrollo de ciertos medicamentos, no estoy muy convencido de que eso suceda, Ismael. Doctora. Yo quería agregar algo. Hace como 1 o 2 años se aprobó una de las medicinas que se usa para el tratamiento del HIV como medicina de prevención y ahora se está usando mucho en pacientes de alto riesgo, donde se les da esa medicina y se toma diariamente y ha mostrado que previene la enfermedad hasta en un 90%, pero la persona tiene que adherirse al tratamiento como si fuera un paciente. Es una pastilla al día, se empieza a tomar 2 semanas antes de cuando va a haber el contagio y se continúa tomando hasta 4 semanas después. Y los estudios han demostrado una reducción grande en la transmisión de la enfermedad. Entonces yo pudiera decir que ahí las compañías farmacéuticas están ayudando en alguna forma a prevenir la enfermedad. Lógicamente estás tomando una medicina que no tienes la enfermedad y va a tener efectos colaterales y problemas que te pueden causar en tu cuerpo, que sería lo bueno por lo cual debería haber una vacuna. Doctor Ríos, ¿usted ya tiene la vacuna? Bueno, hay 2 campos de desarrollo en el fenómeno de la vacuna. El campo que necesita saber qué es lo que puede estimular la respuesta inmunológica adecuada, lo que yo llamo los puristas, y el campo de los empíricos, aquellos que hemos trabajado en el desarrollo de vacunas de una manera tradicional. Desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente yo he desarrollado una metodología que permite la inactivación del virus y que de lograr los pasos que quiero hacer en este año y medio, debe dar paso a una vacuna preventiva inactivada, similar a lo que hizo Jonas Salk con el polio. O sea que sería una vacuna totalmente preventiva. Así es. No es para el paciente, sino para cualquier persona, es curativa. Para cualquier persona que quiera decir, yo esto me lo voy a inyectar y haga lo que haga y pase lo que pase, yo no voy a tener el virus. ¿Es así, correcto? Sí, ese es el objetivo. Ok. Y cuando usted dice que necesita 1 año y medio, entonces, ¿en qué fase de la investigación está? Bueno, el primer paso fue realmente entender cómo el virus se podía inactivar y cuál era realmente lo fundamental en estimular la respuesta inmunológica. Este virus, cuando penetra la célula huésped de la persona que se infecta, se integra en el material genético de la persona. Ese proceso de integración ocurre extremadamente rápido, en materia de días o semanas en los seres humanos, en animales experimentales, prácticamente en días y horas. Entonces, al sistema inmunológico le toca aproximadamente 12 a 14 semanas generar los anticuerpos. Ese es el sistema, funciona así. Entonces, para el tiempo en que desarrollamos los anticuerpos, ya el virus se ha integrado. La primera generación del virus, el sistema inmunológico la controla. Las subsecuentes que salen del material integrado genéticamente son entonces nuevas generaciones que tienen mutaciones, porque la enzima que genera el virus produce estas mutaciones y el sistema inmunológico tiene que volver a reestructurar una nueva respuesta inmunológica. Y este ciclo se repite periódicamente por años, como dijo el doctor Huerta muy bien, y a los 7 o 8 años, 10 años, hay una completa devastación del sistema inmunológico
y allí se producen las infecciones y tumores oportunísticos. La decisión que yo tomé fue de que, entendiendo que nosotros teníamos una respuesta inmunológica primaria inicial, el paso clave era impedir la integración del virus. Porque no es que el sistema inmunológico no tiene una respuesta hacia el virus. Lo único es que si el virus se integra antes de que la respuesta inmunológica ocurra, no hay una prevención por parte del sistema inmunológico. Y la inactivación del virus la logré completamente, la metodología la establecí en la Universidad de McGill con el equipo del doctor Weinberg. ¿Eso es en Montreal? En Montreal, sí. Allí empecé los primeros trabajos y logramos demostrar la inactivación y lo publicamos en el Journal Virus Research en el 2011. Ya en el 2013 trasladé los trabajos al Baylor College of Medicine en Houston y logramos adaptar la metodología a una suspensión. ¿Por qué? Porque con la suspensión podemos concentrar las partículas e inyectarlas. Y al mismo tiempo, el trabajo inicial lo habíamos hecho en un medio semisólido, lo cual impedía la manufacturación industrial, porque todo lo que estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el VIH, tenemos que enfrentarnos a dos situaciones. Una, demostrar que realmente la vacuna puede prevenir la enfermedad, y otra, que desde el punto de vista de producción, la metodología se puede aplicar a gran escala. A gran escala, exacto. Así es. Muy bien. Y esas dos cosas ya las hemos logrado. O sea que eso está probado. Sí. Esas dos cosas. Esas dos cosas. O sea que funciona la metodología y que puede ser replicada a gran escala. A gran escala. El paso que queda ahora es de que el nuevo conocimiento que hay, y que es muy importante, es que los virus transmisores del SIDA, cuando se transmiten a través de la mucosa, que es la forma más común de transmisión, 80% de las infecciones son a través de transmisiones de membrana, por transmisión sexual. Esos virus sufren un constreñimiento de su población y lo que se transmite es una población bastante homogénea que es susceptible a neutralización. Y esos virus tienen características especiales. Y por mucho tiempo se pensó que esos virus no tenían proteínas conservadas que podían permitir el desarrollo de una vacuna. Yo siempre tuve la intuición por la historia del polio. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Salk, estuve en los mismos comités donde él estaba tratando de desarrollar una vacuna contra el SIDA y yo sabía que él había logrado la vacuna contra la influenza, había logrado la vacuna contra el polio a través de inactivación. Y él estaba convencido de que la inactivación del VIH se podía lograr. Así que yo tenía esa intuición de que este hombre, que realmente había probado ya con su metodología de inactivación estas vacunas que han sido exitosas, de que había que buscar una forma de inactivar el VIH en forma tal que el sistema inmunológico lo pudiera reconocer sin que el virus se integrara. Y así fue que llegué a la conclusión de que la metodología para lograr eso era inactivar específicamente la enzima que es responsable por la integración del virus sin tocar en nada la partícula viral. De tal suerte que cuando esa partícula inactivada se expone al sistema inmunológico, entra en la célula igual que una partícula infecciosa, con la diferencia de que no se puede integrar. Al entrar en las células hay un contacto entre la partícula viral y la membrana celular. Allí, ineludiblemente, el virus tiene que exponer las proteínas conservadas. En ese momento el sistema inmunológico lo reconoce y se inicia el proceso de una respuesta inmunológica que va a coger 12 semanas. Claro. Llueva, truene o relampaguee. Y yo sé que usted está haciendo el mayor de sus esfuerzos para simplificar lo más que puede un proceso que es obviamente bastante, en términos científicos, complicado, que no se puede poner en 2 minutos. Vamos a hacer una pausa, luego seguimos hablando de todo lo que implica su investigación, si ya está patentada, y nos explica a lo mejor cuál es el tiempo, usted dice 1 año, año y medio, en el que usted aspira a tenerla en el mercado como una vacuna disponible. Pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que es el famoso, el paciente de Berlín, se le llama, ¿Cómo no? y que dicen que es el único que realmente se ha curado de tener el virus y la enfermedad, porque es negativo, o sea, los demás viven con esto, se le mantienen los niveles muy bajos y tienen una vida, digamos, normal aparentemente, pero el único que dicen que se ha curado es él. Yo quiero que me digan la particularidad, ¿por qué?
porque es el único que se cura. Cuando regresemos, ya volvemos enseguida con más de esta hora de Cala, hablando de ciencia, una posible, muy cercana, vacuna preventiva contra el VIH-Sida. Ya volvemos. Continuamos hablando de Cala en la ciencia, conversando con 3 médicos invitados, el científico doctor Ríos, que está acá con nosotros y está justamente exponiendo estos resultados sobre los últimos 10 años de una investigación para la posibilidad de tener una vacuna preventiva del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Nos acompañan aquí en la ciudad de Miami el oncólogo panameño Adán Ríos, experto de la Universidad de Texas, lleva más de 10 años trabajando en la búsqueda de esta vacuna. La doctora Paula Eckar es especialista en enfermedades infecciosas y en pacientes con VIH-Sida, y desde Washington, D.C., el médico oncólogo Elmer Huerta, corresponsal médico de CNN en español. Doctora Eckar, el tema que mencionábamos del paciente de Berlín, ¿por qué es el único caso que se conoce que se curó de tener el virus y la enfermedad? Para contarte un poquito lo que pasó con el paciente de Berlín, es que a él se le hizo un trasplante de médula con un donante que tiene una mutación que evita que el paciente se infecte con HIV. Y es un tipo específico de HIV que entra por un tipo específico de receptor. Entonces, este paciente tenía leucemia y el doctor que lo estaba tratando en Alemania se le ocurrió la idea de que en la escuela de medicina, yo leí un artículo que no era que supiera él bastante de HIV, sino que se acordaba en la escuela de medicina que había un grupo de la población que era resistente al HIV. Se consiguió un donante que tenía esa mutación y entonces a este señor le hicieron el trasplante 2 veces, estuvo muy enfermo, pero al final el trasplante resultó. Y lo que pasó fue que el paciente no se pudo volver a reinfectar con el virus y en algún momento ya es HIV negativo, pero es el único paciente en el mundo que se ha podido comprobar que ha llegado a ser HIV negativo. Mira, brillante. Claro. Doctor Huerta, y ahora en este momento, porque yo recuerdo que en otros programas hemos hablado de lo que se ha adelantado con el tema no preventivo, obvio, porque no tenemos esta vacuna, pero sí el tratamiento, que ha sido mucho más efectivo, más eficiente. Los pacientes ya no se tienen que tomar aquel cóctel de no sé cuántas pastillas, ahora es mucho menos. O sea que ya en el tema de prevención hay mucho que hacer para encontrar esta vacuna, pero con el estatus actual de los medicamentos, digamos, ¿está el tratamiento totalmente 100% efectivo del virus cuando alguien ya lo tiene como contagio? La pregunta, en pocas palabras, es: ¿nadie muere de SIDA hoy o todavía sí realmente hay un índice de mortalidad con esta enfermedad? Lo dijo el doctor Ríos al comienzo, lamentablemente esta enfermedad no tiene curación, Ismael. Los tratamientos antirretrovirales lo que hacen es posponer al máximo, y ahora ya tenemos lo que se llaman grupos grandes, cohortes grandes de pacientes que están recibiendo y están aparentemente bien muchos años después de que iniciaron, pero como estos medicamentos, los nuevos medicamentos son relativamente nuevos, hablando de salud pública, 10, 15, 20 años, pues ese es el tiempo de sobrevida de esta gente. Así que a medida que van pasando los meses, a medida que van pasando los años, recién estamos aprendiendo que esta cohorte está yendo bastante bien, pero lamentablemente todavía algunos de estos pacientes recaen, tienen el SIDA a pesar de tener estas largas sobrevidas. Yo creo que el tratamiento ha mejorado muchísimo, los medicamentos se han puesto mucho más accesibles en su precio, sobre todo en las poblaciones minoritarias, tanto en Estados Unidos, que es gratis por los seguros médicos, y en nuestros países, que los ministerios han hecho maniobras para abaratar los costos. Pero yo creo, y volviendo al tema central de la conversación, que las vacunas son el futuro. También quisiera preguntarle, si me permites, Ismael, al doctor Ríos, la vacuna y quiero felicitarlo, realmente he leído las publicaciones científicas en las que se avala el método que él está haciendo y se dice de que criterio que él está teniendo para descubrir este nuevo filón, digamos, de investigación es bueno. Doctor, ¿por qué antes nadie hizo lo que usted está haciendo? Porque hasta ahora se dice que fallan las vacunas porque el virus cambia completamente. ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer esto de la inactivación de los virus? Yo creo que fue una coincidencia de un desarrollo de biología molecular en el momento en que aparece la epidemia del VIH. Y entonces hubo una filosofía de tener una seguridad, porque el temor hacia el virus no es infundado. Y
se desarrollaron estas metodologías de biología molecular sofisticadas con vectores donde literalmente se manipula la genética del virus. Sin embargo, lo que nosotros sabemos de la biología de estos virus es de que las proteínas que constituyen estos virus son realmente complejas, muy complejas, y por lo tanto, a mi juicio, la inactivación del virus es lo único que nos va a permitir dejar que el sistema inmunológico haga lo que sabe hacer, que es manejar estas complejidades que nosotros como humanos probablemente no vamos a poder, porque recuerde, estas son especies que han convivido con nosotros por millones de años, y el proceso evolutivo, la complejidad del proceso evolutivo es tal que no podemos nosotros sintetizar lo que la naturaleza ha hecho a través de estos millones de años. Pero el sistema inmune lo hace. El sistema inmune realmente responde al virus. Y es esa diferencia de tiempo entre la infección y la integración y la aparición de la respuesta inmunológica lo que hace la diferencia en la metodología mía. Es decir, inactivar el virus para que haya el tiempo necesario de que el sistema inmune lo pueda reconocer y haga lo que tiene que hacer. Hacemos otra pausa, nos tenemos que ir a publicidad, seguimos hablando de todo este tema y también yo creo que la doctora, que han estado preguntándose y respondiéndose mutuamente fuera de cámaras, doctora, también sería interesante que usted le pueda hacer una pregunta al doctor Ríos, tal como lo ha dicho el doctor Huerta. Ustedes son los especialistas y saben, han venido trabajando este tema por muchos años, así que quiero escucharla. Vamos a regresar con más de esta hora de Cala, Ciencia y Medicina, porque estamos hablando del futuro de la vacuna preventiva del VIH-Sida. Ya volvemos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos en esta hora de Cala analizando la posible vacuna de prevención del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana y los posibles efectos que tendría en el ser humano. Nos acompañan en Miami el médico oncólogo panameño Adán Ríos, experto en la Universidad de Texas, lleva más de 10 años trabajando en la búsqueda de una vacuna preventiva del VIH. Dice estar ya muy cerca de que esta vacuna pueda ser implementada y también masificada. Además, la doctora Paula Eckhart es especialista en enfermedades infecciosas y en pacientes con VIH-Sida, y en Washington DC el médico oncólogo corresponsal médico de CNN en español, Elmer Huerta. Doctor Ríos, que nos estábamos preguntando todos el tema de las patentes. Sí. ¿Ya ha patentado esta vacuna? Sí, la primera patente fue en el año 2000. Eventualmente diseñé la molécula que inactiva la transcriptasa invertida, y la primera molécula que diseñamos inactivaba 80% de las partículas, lo cual no era suficiente. Diseñamos una segunda molécula y esa molécula es la que realmente produce una inactivación completa e irreversible del virus, y esa patente fue otorgada este año. O sea que ya hay varias patentes. Sí. El total de patentes suman aproximadamente 12. 12 patentes. Ok, ¿y queda alguna patente más en el camino antes de la vacuna? Ya no. No, yo realmente, ese fue un esfuerzo, lo digo con mucha humildad realmente, ante Dios, y estamos entre amigos. Realmente fue un esfuerzo genuino por traer una solución a un problema que yo veía que realmente estos trabajos de los vectores y la disección de las proteínas, yo veía que eso no iba a funcionar, y me causaba mucha inquietud que el método de inactivación, que es un método que nos ha dado vacunas tan eficaces, era abandonado casi sin pensarlo, por el hubris de que nosotros podemos controlar todo. Y realmente el método empírico se veía como el método del que no es racional, del que no es inteligente. El inteligente es el que coge la proteína y la diseca. Pues tenemos 25 años de estar haciendo lo inteligente y no tenemos la vacuna. O sea que de esta manera, pensando fuera de la caja y fuera ha logrado más avance. Doctora, yo quiero que usted le haga una pregunta al doctor Ríos. Yo tengo una pregunta que en realidad para mis pacientes son los que están preguntando. Yo tengo como 750 pacientes en el Memorial Healthcare Systems que yo trato con las medicinas que existen ahora mismo, y siempre salen en las noticias que hay una vacuna. Se esperanza mucho de que esta vacuna va a ser curativa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Esta vacuna es curativa o es solamente preventiva? No, yo
yo creo que la vacuna es preventiva. Mi objetivo siempre ha sido la prevención y yo quiero hacer un punto en referencia a lo que hablamos anteriormente. El manejo de la enfermedad con la triple terapia y el beneficio, las bondades del tratamiento del VIH se expresan en una forma amplia y casi exuberante en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo la historia es totalmente diferente. Está consumiendo, primero, se requiere una infraestructura para distribuir las enfermedades. El costo a los países en vías de desarrollo. La cantidad de medicinas que se vencen y que hay que volver a comprar a un costo extremadamente alto. Pero yo he sido un promotor de que los países en vías de desarrollo deben tener propiedades, su propia propiedad intelectual para que puedan controlar el precio de estos productos. Nosotros tenemos que estimular a la gente joven a que invente, a que hagan patentes, a que creen una propiedad intelectual propia. Pero la patente suya no queda en Panamá, ¿no? Se queda en Estados Unidos. Está en los Estados Unidos, pero es una labor que queda por hacer, que es realmente estimular la creatividad intelectual. Claro. Entonces, en los países en vías de desarrollo, en África, en India, en esos países, la única solución real de este problema es una vacuna preventiva. Y yo, desde el año 1988, tuve la oportunidad de ser entrevistado por el San Francisco Chronicle. Y el periodista me preguntó y me dijo, ¿usted qué cree que va a pasar con el SIDA en los Estados Unidos? Y me lo preguntó en un momento muy crítico porque estaban cerrando un instituto en el cual yo trabajaba en VIH. Y yo le dije, mira, esta sociedad ahora mismo está indecisa. Pero en el momento en que se toma una decisión, yo estoy seguro que algo va a ocurrir con esta enfermedad. Pero África, usando África como el ejemplo de los países en vía de desarrollo, nos vamos a olvidar de ella. Y él se ofendió y me dijo, ¿cómo tú puedes decir eso? Le dije, porque eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que efectivamente ha pasado. Entonces nosotros realmente, desde esa época, yo he estado determinado, tengo la decisión, y solo le pido a Dios que me permita verlo, de lograr resolver este problema, no por una gloria personal ni mucho menos, sino porque realmente he visto el impacto. Y se lo ha puesto también como una misión de vida y de profesional. La última pausa para publicidad, regresamos enseguida, usted no se me vaya yo creo que cada uno, tenemos 3 minutos, cuando volvamos nos dé una reflexión de 40 segundos sobre esto que hemos venido hablando durante esta hora de panel. Ya volvemos con el final. Llegando a la conclusión de esta hora sobre la posible muy cercana vacuna preventiva contra el virus VIH-Sida, y con nosotros el oncólogo panameño, el doctor Adán Ríos, experto en la Universidad de Texas, lleva más de 10 años trabajando en la búsqueda de esta vacuna preventiva. También la doctora Paula Edgar, especialista en enfermedades infecciosas y en pacientes con VIH-Sida. Y en Washington DC, el médico oncólogo Elmer Huerta, corresponsal médico de CNN. Antes de irnos con la última palabra de cada uno, doctor Ríos, no dijimos esta vacuna preventiva, ya cuando la tenga lista, ¿cómo se distribuye? La vacuna se administra intramuscularmente en una forma similar a la vacuna del polio. Inicialmente uno quiere administrar un número importante de dosis porque después de cada dosis uno va estimulando el refinamiento de la respuesta inmunológica. O sea que, ¿y las edades? Debe administrarse antes de iniciar la actividad sexual. Perfecto. Doctor Huerta, nos quedan 2 minutos, 30 segundos para usted. Última palabra, lo que quiera decirnos en esta hora. Claro que sí. Yo quiero recordarle a todos nuestros televidentes, Ismael, que la infección por el virus HIV es una infección prevenible. 3 son las reglas de oro. Número 1, la abstinencia sexual. Que no pueda, pase a la segunda, la monogamia mutua. Y la tercera es el uso de un preservativo, de un condón en cada relación sexual, sabiéndolo usar correctamente. Las personas que usan drogas endovenosas deben usar agujas limpias, pero esta enfermedad es 100% prevenible. Para el que ya la contraiga, el tratamiento muy temprano con la detección temprana del virus VIH puede hacer que logren vidas muy largas, muy plenas y de muchísima calidad. Gracias, doctor. Doctora. Para mí lo más importante es que se pueda conseguir la cura del HIV para que mis pacientes y yo logremos el triunfo al final, pero también que haya una vacuna para prevenir la enfermedad, para no tener más pacientes infectados con esta enfermedad. Doctor Ríos, apúrese que esa vacuna llegue al mercado. Yo lo que quiero darle primero las gracias por la hospitalidad.
Segundo, transmitirle a todos los oyentes de su programa, que existe en todos lados, que la esperanza es real y yo estoy determinado a lograr esto en lo que Dios me lo permita, una vacuna preventiva inactivada contra el VIH. Y nosotros aplaudimos todo su trabajo, su dedicación para todo su equipo y estamos esperanzados en que vuelva este programa en un próximo término cercano, ya con el resultado de la vacuna listo y en posibilidad de ser administrada para todo el que la necesite. Muchísimas gracias, doctor. A la orden. Es un placer. Gracias, mío. doctora. Gracias, doctor Huerta. Gracias a ustedes por la sintonía también. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima, como siempre.